Videojuegos difíciles, un tópico clásico en este ambiente del videojuego. Justo me estaba acordando de este asunto viendo este top. No es un top, una lista de 10 modos hechos para hacerte la vida imposible para los jugadores más hardcore. Y bueno, me quedé pensando en el asunto. Aquí, por ejemplo, una partida gameplay de Ikaruga, uno de los videojuegos más difíciles de los que pueda tener constancia. Bueno, en realidad la vista es interminable de juegos difíciles, pero ponele. Un equilibrio entre dificultad, elegancia, buen gusto y todos los apelativos positivos que se les puedan ocurrir. Y sin embargo, es posible que hayas oído hablar de este juego, pero rara vez se ha mencionado como en las listas de juegos difíciles. Generalmente los mencionados son Dark Souls. Este juego es el Dark Souls del Dark Souls, el Dark Souls de los Dungeon Crawlers, etc. Esto quizás nos dé un indicio de qué hablamos cuando hablamos de dificultad. Puede que hablar de dificultad no sea solamente hablar de cuán difícil es un juego, cuán satisfactorio es. Quizás la dificultad sea un asunto comunitario. Es el poder saber que hay más gente que le interesa ese tipo de juego. Entonces es como que hay una exclusividad, un lugar de pertenencia. En este sitio solamente pertenecen quienes realmente se esforzaron y consiguieron el mérito para ser parte de eso. ¿Acaba siendo la dificultad realmente una satisfacción? ¿Hay un fin mayor que la dificultad al realmente hablar de dificultad? ¿De qué manera disfrutamos el videojuego? Esto es curioso, pero a veces pareciera que llegada a cierta edad, uno ya no disfruta los videojuegos como un niño, no solo porque no es un niño, sino que ya es incapaz de poder disfrutarlo del mismo modo en que un niño disfruta un juego, un juguete. Llega una instancia en que disfrutar de un videojuego pasa a ser más similar a armar una maqueta o a tener un proyecto. Los adultos no disfrutamos los videojuegos como los niños. Los niños no disfrutan los videojuegos como los adultos. El niño juega por el solo placer de jugar. El adulto necesita algo más que jugar. Entonces, ¿cuál es la satisfacción de la dificultad? ¿Es solamente el saber que pasamos algo difícil? ¿Es una búsqueda de estatus? Tengo el Dark Souls 1 y no me lo pude pasar. Nunca entendí la mecánica del parry. Llegué lo suficientemente lejos como para que me terminé aburriendo de la experiencia y llegué a trabarme en algún punto. Es el típico caso de dedicarle la suficiente cantidad de horas hasta hartarse. Me lo pasaba farmeando, avanzando de a poco, simplemente me harté en un momento. Otro juego que sí me lo pasé en dificultad difícil es el Spec Ops The Line, pero el fin mismo no fue la dificultad. El fin fue conseguir la medallita, coleccionar el trofeo en la dificultad Fubar y sentir que había completado este título. Aunque ciertamente no lo hice. Nunca pude conseguir los trofeos del modo online. No juego juegos online. Lo que sí hago es tomar juegos difíciles y ponerles trucos, cheats, y terminar cayendo en el absurdo de saber cómo se siente tener una experiencia lo más posible cercana a la de One Punch Man. Tomar un jefe imposible de algún juego, bajarlo de un solo golpe, ver lo absolutamente vacío e insatisfactorio que es, y en cierta manera paródico y gracioso. Llegado a un punto, encontré mi diversión no en saber pasar juegos, sino en simplemente ver la sátira de lo absurdo de no considerarlos como tal. Esto no viene al cuento de nada. Así que ciertamente en su momento me pasaba juegos en dificultad muy difícil, pero porque no tenía otra motivación. Mejor dicho, no tenía otra alternativa. Battletoads, cuyo cartucho no está aquí, por lo cual prefiero filmar los muñecos.
Fue un juego que llegué a dominar. No voy a decir que me lo pasé. Llegué hasta ese nivel en el cual una esfera gigante te persigue largo y tendido y simplemente me pelé los dedos de las manos con unos joysticks de segunda mano horripilantes. Luego de eso no volví a jugarlo más. Pero luego volví a jugarlo en Sega Mega Drive. Llegué prácticamente a las últimas instancias sin perder en lo absoluto. Y en el último nivel, que era una torre en ascenso, el juego empezó a repetir el escenario en bucle porque se ve que era una versión pirata absolutamente mierdosa. Y esa fue la última vez que jugué Battletoads. ¿Estaba persiguiendo la dificultad? ¿Estaba persiguiendo el prestigio de la dificultad? En lo absoluto. Al contrario. Jugaba videojuegos y realmente era una experiencia bastante triste, por decirlo de cierta manera, y solitaria. Yo asocio personalmente la dificultad no a un desafío, no a un prestigio, sino a un terrible sentimiento de soledad, por lo cual me evado de la dificultad en los juegos y simplemente busco un descanso y una evasión. Eso es al menos mi circunstancia. Pero también me dejó pensando, ¿qué es lo que perseguimos cuando perseguimos juegos difíciles? Yo jugaba juegos difíciles porque no tenía alternativa, pero realmente hubiese querido descansar de el dolor y la soledad del día a día. Hay quienes, por ejemplo, juegan Dark Souls y sienten una especie de calma hacia su soledad y hacia su dolor. Yo no los comprendo. No los comprendo porque lo que transito es distinto, pero también porque mi experiencia era solitaria. Dark Souls suele tener mucha gente jactanciosa de no invocar gente, de no invocar a nadie y de pasárselos solos. Pero sin embargo, cuentan a otros de su experiencia. Dark Souls no acaba siendo una experiencia solitaria, acaba siendo una experiencia comunitaria, de gente que está intentando escapar de su dolor a través de una forma quizás de desafío y de estatus. Tienen muchos desafíos que no pueden sortear, pero lo único que en lo que se volvieron buenos es en los videojuegos. Entonces, se concentran ahí, en su comunidad. Es como la hoguera en la cual se juntan, comparten tus anécdotas y luego cada cual vuelve a su desafío solitario. Dark Souls es un juego difícil que al ser dominado te hace formar parte de una comunidad. Spec Ops The Line no. Y mucho menos Beavis and Butthead. Así que bueno. Y ni hablar de Robocop 2. Robocop 2 del NES definitivamente no te agrada, amigos. Así que bueno, estas fueron algunas de mis apreciaciones sobre la dificultad. Consultar qué es lo que realmente buscamos. Si es que alguna vez hemos reflexionado acerca de qué es lo que buscamos cuando hablamos de dificultad. Y que en definitiva, si realmente estaríamos buscando un desafío en la dificultad del día a día, quizás estaríamos intentando armar relojes en miniatura. El trabajo de hacer relojes. Pobre Doctor Manhattan. O intentando hacer una carrera de medicina para intentar ser neurocirujano. Ese es el auténtico no-hit, el auténtico proyecto difícil, casi se diría que imposible. En vez de eso, quizás lo mejor sea hacer de cuenta que de verdad estamos enfocándonos en cosas difíciles y seguir jugando videojuegos. Gracias por escuchar este video. Waifus.